entrevista de la semana es auspiciada por PIB, Pendino International Business. De regreso en Código Estratégico, donde el crecimiento económico está a tu alcance. Y como prometido precedentemente, está en línea con nosotros la doctora Karina Amaya. Ella es abogada, especialista en Derecho Aduanero y máster en Comercio Internacional. Hola Karina, buenas tardes. Ariel Pendino de Rosario te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes. Un gusto de nuevo estar hablando con ustedes. Bueno, mucho gusto, mucho gusto. Sí, realmente, bueno, te has convertido en nuestra columnista de derechos de exportación, que es el tema que vamos a hablar hoy justamente, y todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, porque, bueno, tu carrera así lo propone, ¿no? 18 años de carrera en ese tema, ¿no es así? Así es, sí, siempre hay temas muy interesantes para charlar y los derechos de exportación son uno de ellos, principalmente teniendo en cuenta un fallo reciente de la Cámara de Comodoro Rivadavia, Ajá. que habla puntualmente sobre los derechos de exportación que actualmente se encuentran cobrando el Estado Nacional. Claro, yo antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría que hagamos una breve síntesis sobre qué son, o sea, si bien es obvio, son derechos que se pagan, porque hay muchas empresas que a lo mejor no tienen muy claro, a nuestro programa lo siguen muchas pequeñas y medianas empresas, que tal vez quieren hacer su primer desafío de exportar, o tal vez de alguna forma intentan sobrevivir viendo en el comercio exterior, en comercio internacional, una salida para su supervivencia. Entonces, como primera medida, en pocas palabras, definamos qué son los derechos de exportación. Bueno, la naturaleza jurídica de los derechos son tributos que el Estado percibe en forma anticipada y que son destinados a las arcas del Tesoro de la Nación para financiar los gastos del Estado. Correcto. Entonces, gravan las mercaderías que se exportan en diferentes porcentajes de acuerdo a la posición arancelaria que corresponda a cada tipo de mercadería. Exacto. Exacto. Bueno, con respecto a esto tenemos en la historia argentina, bueno, recuerdo cuando fue el tema del campo, ¿no es cierto? Fue un hecho muy, pero muy en la época del gobierno de Néstor Kirchner. Recuerdo el tema de el incremento de los derechos de exportación, bueno, toda una serie de cosas que hacían justamente que al campo se le hiciera muy cuesta arriba todo esto, ¿no? De todas maneras, charlemos un poquito sobre este fallo de la Corte de... ¿Qué corte era, dijiste? Es de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. De Comodoro Rivadavia. Bueno, ¿cómo fue este fallo? Contanos un poquito. Bueno, en principio, la jueza de Caleta Olivia dicta un fallo a un recurso de amparo interpuesto por la empresa Estelar Resources Limited, Sociedad Anónima, en donde plantean la inconstitucionalidad de los derechos de exportación cobrados por la aduana en el marco de un decreto que salió en el año 2018, el decreto 793, y que imponía para diferentes mercaderías el pago de derechos de exportación. ¿Qué pasa? La empresa apela, pide la declaración de inconstitucionalidad, la jueza de Caleta Oliva le hace lugar, sube a Cámara con la apelación del Estado también, y Cámara termina confirmando el fallo de primera instancia, declarando la inconstitucionalidad de estos derechos de exportación, no de la totalidad, sino de un periodo de tiempo. Ajá. Que va desde el mes de septiembre de 2018 a diciembre del 2018. Ajá. Porque considera que desde que se emite por decreto del Poder Ejecutivo esta resolución que imponía los derechos de exportación y hasta que el Congreso lo ratifica, todo ese periodo, esos derechos que se cobraron están viciados de nulidad. Exacto. Y en consecuencia, el Estado debería restituir a los exportadores esas sumas de dinero. Exactamente. Ya de por sí,
la existencia de los derechos de exportación que grava este tipo de comercialización internacional de mercaderías, le resta competitividad a los exportadores porque ese dinero lo tienen que sumar al precio FOB al que ellos negocian sus mercaderías en el exterior. Sí, no deberían existir. No deberían existir, bueno. Totalmente de acuerdo. Deberían existir los estímulos a la exportación y no cobrarle a los exportadores por exportar. O sea, a ver, en otros países existen hasta degravaciones impositivas, estímulos, bueno, todo tipo de, diría yo, de incentivos para que las empresas exporten cada vez más. Bueno, Argentina muchas veces es el país del revés y como tenemos un país-estado muy amplio, ¿no es cierto?, donde hay que mantener a mucha gente, muchas veces el fin es netamente recaudatorio, ¿no? Como también sucede con las municipalidades en algunos casos, hablando de otro tema, con el tema de las multas de tránsito y todo eso, es otro tema, pero bueno, es un fin, a mi modo de ver, netamente recaudatorio porque no persigue ningún otro objetivo que no está beneficiando al exportador, que bien sabemos que el comercio exterior y el comercio internacional es mucho más complejo, los tiempos son mucho más laxos, o sea, el retorno de la inversión no vuelve tan rápido como el mercado interno. Entonces, por otro lado tenemos los créditos para la exportación, que las tasas son altas, los reintegros y los reembolsos, que el Estado es muy lento en la devolución de todo eso, y si encima le sumamos los derechos de exportación, bueno, nos encontramos ante un panorama que el exportador está estimulado para no exportar, sino no para exportar realmente, ¿no? De todas maneras, yo creo que esto es una cuestión de tiempo en cuanto a la economía argentina vaya cambiando, en cuanto a la economía argentina tenga una rentabilidad distinta a la que tiene, un crecimiento distinto al que tiene, seguramente este tipo de derechos se irán disminuyendo o desaparecerán. Y sería bueno, es la idea, porque las exportaciones no deberían estar gravadas por ningún tipo de tributo. Al contrario, para el Estado es un ingreso, es un recurso financiero el cual apela cuando necesita financiarse con grandes sumas de dinero. Exacto. Porque no tiene comparación un tributo o un impuesto municipal que un tributo de esta naturaleza, de mucho dinero, donde ingresa todo el tesoro del Estado. Correcto. Yo pienso que tiene que haber un balance entre los derechos de importación y los derechos de exportación, digamos, ¿no? Los derechos de exportación tendrían que ir a cero, por así decirlo, y los de importación, en algunos casos, en algunas mercaderías, ¿no es cierto?, o algún tipo de productos que son fabricados en el país, a lo mejor tendrían que tener un arancel más alto. Habría que tener una política, diría yo, más ecuánime, más equilibrada, más de gente que entienda de esto realmente, ¿no? Porque a mi modo de ver hay mucha gente, yo diría, que desconoce cómo se manejan este tipo de cosas y por otro lado hay una gran, diría yo, un gran fin recaudatorio, como vos bien decís, en la cual yo también coincido contigo, no estoy absolutamente de acuerdo con respecto a esto. Al contrario, hay que estimular la exportación porque es mucho más complejo, las inversiones son mucho más grandes, los riesgos también son más importantes y las sumas de dinero también, como vos bien decís, los montos son mucho más importantes. De todas maneras, una pyme, una pequeña y mediana empresa que de alguna manera está intentando hacer su primera exportación o ya ha hecho una primera exportación e intenta abrir otro mercado, ¿qué podés recomendarle con respecto a qué recaudos, qué tipo de, diría yo, qué tipo de prácticas son las más habituales para de alguna forma tratar de sobrellevar toda esta carga impositiva, toda esta, ya sea de los derechos de exportación, también porque también se pagan los impuestos internos, después tienen los reintegros y los reembolsos que generalmente tardan un tiempo, ¿no es cierto?, en que el Estado devuelva ese dinero, por así decirlo, al emprendedor o al empresario. ¿Cuál es tu consejo como experta en el tema para que las pymes no incurran en errores, diría yo, importantes, ¿no?
cuál sería la vía, cuál sería el punto de equilibrio, cuál sería la metodología más acertada para exportar de alguna manera, en la medida que uno pueda, pero teniendo en cuenta el camino el camino del medio, por decirlo de una forma. Bueno, ahora existe la ley 24.467, Ajá. que es una ley que acapara las pymes y que le permite aplicar un decreto 280 de 2019 Ajá. con degravaciones en los derechos de exportación. Ahí está. Pero estas empresas tienen que estar inscritas en esta ley que crea una sociedad de garantías Ajá. y que da avales incluso a las entidades financieras para que las entidades financieras puedan realizar préstamos para que ellos puedan exportar. Correcto. Y por otro lado, una vez que se oficializan los permisos de embarque y se exporta, el exportador puede presentar ante la aduana toda la documentación en la cual acredite que ha pagado IVA, ingresos brutos, impuestos internos, Correcto. para pedir la devolución de esas sumas de dinero en concepto de reintegro. Correcto. El trámite desde que se inicia, los tiempos normales serían de 6 meses a 1 año. A veces las resoluciones que autorizan la devolución de los reintegros salen rápido, pero muchas veces la caja de la aduana tiene que contar con esas sumas de dinero para poder pagarle a los exportadores. Claro. Son otros tiempos. Claro. Así pero que siempre existe la vía legal a través de presentaciones de pronto despacho en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo, que habilita eventualmente una acción judicial de amparo para la inmediata restitución de esas sumas de dinero que oportunamente se han pagado, con más los intereses, mucho más teniendo en cuenta la inflación y la depreciación monetaria que sufren todas las empresas en el transcurso de ese tiempo de que exportan y hasta que recuperan el dinero. O sea que las pymes tienen este instrumento, por llamarlo de alguna forma, para sobrellevar, tienen que ser aquellas que estén inscritas ¿en qué registro? La inscripción es por la ley 24.467. 24.467. Sí, es una ley de micro, pequeñas y medianas empresas. Correcto. Entonces, esto es todo para las empresas que recién se inician. Bien. O que están en sus comienzos y a los cuales se les aplica esta degravación de derechos de exportación, lo cual es muy bueno porque son gastos que se descuentan en los cálculos del de exportación. Totalmente, aparte en una pyme que a lo mejor recién está haciendo sus primeras armas en la exportación, que está sobreviviendo en el día a día y que realmente, bueno, no tiene las espaldas que puede tener una gran empresa, este tipo de instrumentos creo que son muy importantes que las empresas y los emprendedores lo conozcan y que de alguna manera hagan valer sus derechos, ¿no es cierto? De todas maneras, Karina, aquellas empresas que tengan empresas, emprendedores, empresarios, en fin, todos aquellos que nos están escuchando, que tengan que quieran algún tipo de ampliación, algún tipo de contacto contigo, ¿cómo pueden contactarte? Y yo tengo mi website y después mi correo electrónico, mi celular, yo lo pongo todo a disposición de las personas. Perfecto, o sea que simplemente googlean doctora Karina Amaya en Google y aparecen todos los puntos de contacto. Sí. Yo siempre le digo así a la gente porque es lo más fácil, ¿no? Entonces tenemos a la doctora Karina Amaya, pueden googlear a la doctora Karina Amaya, comercio derecho aduanero, automáticamente en Google va a salir posicionado y van a salir su página web, bueno, todos los extremos de los puntos de contacto que la doctora tiene en la ciudad de Buenos Aires y por supuesto el contacto directo también a través de nuestro programa de Código Estratégico y por supuesto nos pueden llamar, Marcos, ¿a qué número? A nuestro WhatsApp 3413-724108.
Perfecto, Karina. Te agradezco muchísimo la intervención. Sé que estás permanentemente en reuniones y que, bueno, agradecemos mucho tu tiempo y de colaborar con nosotros y con las empresas argentinas de alguna forma en este asesoramiento, en este, diría yo, soporte de derecho aduanero y de comercio internacional que vos nos brindás. Te invitamos a que dentro de 2 semanas estés nuevamente con nosotros hablándonos de otro tema que seguramente va a ser muy pero muy importante para las pequeñas y medianas empresas. Sí, por supuesto, un placer. Un último consejo, recomendación que le doy a las empresas que ya están operando, están en los inicios de sus operaciones de exportación, que hablen con las entidades financieras, porque existe la figura de prefinanciación de exportaciones. Sí, señor. Entonces los bancos adelantan los dineros para que las empresas puedan exportar, y una vez que cobran esas divisas se cancelan esos créditos y se renueva el crédito. Exactamente. Hasta que la empresa pueda hacer su colchoncito de dinero y largarse por cuenta propia sin tener que estar pidiendo préstamos. Exactamente. Son los créditos existe y muchos bancos lo ofrecen. Exactamente, sí, bancos públicos y bancos privados, por lo que tengo entendido. Sí, también empresas que dan garantías crediticias. Garantías crediticias. Pero Perfecto. Siempre hay que pelearle los intereses. No, bueno, desde ya, la negociación de por medio tiene que estar siempre, ¿no? Sí. Así que, bueno, Karina, te agradezco nuevamente muchísimo tu intervención y te invitamos, como ya te lo he dicho anteriormente, a que dentro de 2 semanas estés nuevamente con nosotros al aire aquí en Código Estratégico, acompañando a las empresas y a todo el público en general con tus conocimientos y con todas las informaciones que nos puedas traer del mundo del comercio exterior y el comercio internacional. Karina, muchas gracias y un gran saludo desde Rosario. Muchas gracias, a sus órdenes, cuando quieran volvemos a hablar. Bueno, muchas gracias. Fue la doctora Karina Amaya, especialista en Derecho Aduanero, máster en Comercio Internacional, aquí en Código Estratégico. Vamos a la música, Marcos. Código Estratégico, con Ariel Pendino, un espacio de diálogo global para mercados, empresas y su desarrollo.